El camino que lleva a la pequeña casa de Truong y Tieu-nu serpentea entre campos llenos de flores silvestres. Bajo la luz del atardecer, los pétalos amarillos, morados y blancos se balancean suavemente con el viento como si cantaran una canción de bienvenida para quien regresa después de tanto tiempo lejos. A lo lejos, el techo de tejas rojas resalta contra el cielo anaranjado, reflejando la luz del ocaso como una llama cálida en medio del campo tranquilo. La casa no es grande ni lujosa, pero cada ladrillo y cada pared guardan el aliento del amor y de la espera. Las paredes pintadas de un amarillo suave brillan con la luz del sol de la tarde, simples, pero acogedoras como la sonrisa de Tieu-nu. El marco de madera de la puerta con sus marcas y vetas fue hecho por las manos de Truong durante sus días libres en la obra. Él solía decir, cuando todo esté terminado, colgaré un cartel en el porche con los nombres de los tres, papá, mamá y el hijo. Aquella promesa que parecía solo un suspiro del viento, hoy se ha hecho realidad. Frente al porche, la enredadera de bugambilias está llena de flores. Las ramas trepan por el marco de madera y los pétalos se mecen y caen como lluvia rosada cada vez que pasa la brisa. Debajo de esa sombra hay un columpio de madera el que Truong había prometido a su hijo Dui el día que puso el primer ladrillo de la casa. Cuando la casa esté lista, papá te hará un columpio fuerte. Así los tres podremos mirar juntos el atardecer cada tarde. Hoy el columpio está ahí y quien hizo la promesa también ha vuelto. Tieu-nu está de pie frente al porche con las manos temblorosas, toca el pequeño cartel colgado bajo la bugambilia. Las palabras talladas a mano simples pero llenas de cariño dicen, la casa de papá, mamá y el hijo. En ese instante, el tiempo parece detenerse. Las lágrimas caen no por tristeza, sino por una felicidad tan sencilla que duele. Recuerda los días de lluvia, las noches de espera, las mañanas en que Dui preguntaba en voz baja, «Mamá, papá va a volver pronto». Ella solo podía abrazarlo y decirle, «Papá está construyendo la casa. Cuando la termine volverá». Y hoy, tal como prometió, la casa está terminada y Truong ha regresado. El sonido de una moto se escucha a lo lejos mezclándose con el viento y los cantos de los pájaros del atardecer. Tieu-nu levanta la mirada. Una figura familiar aparece en la curva del camino de tierra. Truong. Su camisa está cubierta de polvo, lleva una mochila al hombro, camina despacio pero con paso firme. Su mirada se detiene en el porche donde Tieu-nu lo espera, donde florecen las bugambilias, donde la puerta se abre por primera vez para darle la bienvenida. Dui corre hacia él gritando emocionado. «Papá, de verdad has vuelto». El niño lo abraza fuerte, llorando sin poder contenerse. Las lágrimas calientes corren por sus mejillas y se mezclan con el polvo del hombro de su padre, ese lugar que pensó que nunca volvería a sentir. Truong se inclina, lo rodea con los brazos y lo aprieta temiendo que si lo suelta todo se desvanecerá como un sueño. «Perdóname, hijo. Llegué demasiado tarde». Su voz se quiebra. Tieu-nu se cubre la boca con las manos, los ojos empañados. No da un paso, solo los observa padre e hijo, una escena que soñó durante tantos años. La luz del atardecer cae sobre ellos formando una imagen que parece suspendida entre la realidad y un sueño. Truong levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de ella. No hace falta decir nada. Una sonrisa, una lágrima y lo entienden todo. Toda la rabia la espera a la distancia. Desaparecen en ese momento. Él se acerca aún tomado de la mano de su hijo. Dui corre delante gritando, «Mamá, papá volvió y terminó la casa». La frase inocente hace que ambos rían entre lágrimas. Truong pone una mano sobre el hombro de Tieu-nu y dice en voz baja, «Te lo prometí, no dejaría que tú y nuestro hijo esperaran más». Entran juntos. La casa huele a madera nueva, a pintura y al viento del campo. Sobre la mesa está el mantel que Tieu-nu cosió con retazos viejos. En el centro, un florero con margaritas silvestres tan amarillas como el sol. En la pared, Dui ha dibujado torpemente a papá, mamá y una casita sobre ellos, un cielo azul con una cometa volando. Truong sonríe señalando el dibujo. «Te quedó precioso, hijo. Lo dejaremos aquí para siempre».
Tiaunú lo mira sintiendo una paz que no recordaba. Pensó que nunca lo vería volver, pero la vida, aunque llena de tormentas, siempre guarda algo bueno para quienes saben esperar. Afuera, el sol se esconde poco a poco. El viento trae el olor del arroz y de la tierra recién arada. Dewey se balancea en el columpio riendo a carcajadas. Truong se sienta en el porche, toma la mano de Tiaunú. Su mirada se pierde en el horizonte, en el camino que lo trajo de vuelta en el comienzo de una nueva etapa. Desde hoy dice en voz baja, esta casa siempre tendrá risas, cenas al atardecer a ti, a nuestro hijo. ¿Y a mí? Tiaunú apoya la cabeza en su hombro. Frente a ellos, el cielo se vuelve lila. Los pétalos de bugambilia siguen cayendo suavemente como testigos de un reencuentro tardío pero completo. Aquella tarde, cuando los últimos rayos del sol caían sobre las palmeras frente al camino, las hojas se movían suavemente con el viento como manos saludando a alguien desde lejos. Tiaunú estaba sentada en el porche, las manos aún cubiertas de harina después de cocinar, y la mirada perdida en el camino de tierra que se retorcía hacia los campos. Nadie decía nada, solo se escuchaba el viento entre las hojas, el canto de las gallinas regresando al corral, y el aroma de las flores de palma flotando en el aire, el olor del campo de la paz que ella alguna vez pensó que no volvería a encontrar. De pronto a lo lejos se escuchó el sonido familiar de un motor. Tiaunú levantó la cabeza. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si alguien hubiera pronunciado su nombre desde el pasado. Ese sonido ella no podía olvidarlo. Una vieja motocicleta, el motor ronco, un poco inclinada hacia la izquierda, la misma que Truong usaba cada mañana para ir al trabajo. El polvo del camino se alzaba con la brisa del atardecer, mezclado con el aroma del arroz tierno y la tierra húmeda. Y entre esa nube dorada apareció la figura que conocía tan bien Truong. Estaba más delgado, la piel bronceada, el rostro cansado, pero los ojos y la sonrisa seguían siendo los mismos. Esa silueta, la que Tiaunú había esperado noche tras noche, mañana tras mañana, ahora avanzaba hacia ella, despacio, con paso seguro, como si temiera que si se movía demasiado rápido, aquel sueño pudiera desvanecerse. Ella se quedó quieta. Todo sonido pareció detenerse. No había viento, no había pájaros, solo el latido de su corazón tembloroso despertando los recuerdos dormidos. Truong detuvo la moto frente a la puerta. Se quitó el casco, el sudor le perlaba la frente y en el hombro colgaba una vieja mochila descolorida. La luz del atardecer caía sobre su rostro tiñéndolo de un dorado suave, esa luz que solo tienen los que están a punto de volver a casa. Tiaunú dijo en voz baja. Su voz era ronca, temblorosa como una oración susurrada después de años de silencio. Ella no respondió. Dio unos pasos hacia él con las manos temblando. La distancia entre ambos era corta, pero cargada con años de separación, noches de lluvia y palabras nunca dichas. Él cruzó la puerta. El viento movió suavemente las flores de bugambilia que adornaban el porche. Truong miró a su alrededor, la casa estaba terminada. Las paredes amarillas, el marco de madera marrón y un pequeño cartel colgado bajo las flores con letras grabadas a mano, la casa de papá, mamá y el hijo. Se detuvo, los ojos le ardían. Todos los recuerdos regresaron el día que comenzó a construir la casa con solo sus manos y un poco de fe, el día que Tiaunú le tomó la mano y le dijo, confío en ti, el día que se marchó prometiendo, cuando la casa esté lista, volveré. Y hoy realmente había vuelto. Tiaunú ya no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Un abrazo tembloroso pero tan real que todo el dolor se deshizo en un instante. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre su hombro, el hombro gastado de un hombre que había pasado por años difíciles. He vuelto, susurró él. He vuelto, no. Su voz era baja pero suficiente para que ella la escuchara tan clara como un suspiro de felicidad. Desde atrás se escucharon pasos pequeños corriendo. Papá, gritó Dewey con una voz entrecortada pero llena de emoción. El niño corrió y lo abrazó con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba mientras reía y lloraba al mismo tiempo.
Papá de verdad volvió. Se lo dije a mamá, yo sabía que volverías. Truong lo levantó en brazos hundiendo el rostro en su cabello que olía a sol. Sonrió, pero también lloró. Perdóname, llegué demasiado tarde. Una frase sencilla, pero que contenía toda una historia de promesas y nostalgia. Tiaunu los miró y su corazón se sintió tan ligero como el aire. Entendió que la felicidad no necesita grandes cosas, solo hace falta que alguien cumpla su promesa y vuelva a casa. Los tres entraron juntos. La luz del atardecer se filtraba por la puerta de madera, iluminando la mesa nueva donde descansaba un jarrón con flores silvestres que ella había recogido esa mañana. Dui corrió al porche, se sentó en el columpio que su padre le había prometido y empezó a reír mientras se balanceaba. Su risa llenó toda la casa, se extendió hasta las palmeras y se mezcló con el viento y el aroma del arroz. Truong se sentó junto a Tiaunu, tomó su mano y la miró con gratitud. He estado lejos, y ahora sé que no hay lugar más tranquilo que estar contigo y con nuestro hijo. Ella apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada. El viento de la tarde soplaba moviendo las flores que caían suavemente en el porche brillando bajo el último sol. A lo lejos, las nubes violetas avanzaban despacio como si fueran testigos de un reencuentro tardío pero hermoso. Afuera los grillos empezaron a cantar anunciando la llegada de la noche. Tiaunu sonrió con lágrimas aún en los ojos, pero el alma completamente en paz. La pequeña casa en medio del campo por fin estaba completa, papá, mamá y el hijo. Papá, el grito resonó rompiendo la calma de la tarde como una ráfaga de viento. Desde el patio Dui salió corriendo, sus pequeños pies golpeando los ladrillos aún tibios por el sol. El sonido de las sandalias, el viento entre las tejas, todo se unía en una sola melodía, la del reencuentro después de una larga espera. El niño corría llorando. Las lágrimas le caían por las mejillas redondas, pero la sonrisa brillaba entre ellas. Su pequeño cuerpo temblaba, los brazos abiertos de par en par como si temiera que si tardaba un segundo más, su padre pudiera irse otra vez. Truong estaba de pie en el umbral inmóvil. En ese instante, el mundo pareció retroceder. Solo veía a su hijo corriendo hacia él. Esa imagen atravesaba todos los años que había perdido. Y de pronto, Pum Dui chocó contra su pecho. Lo abrazó fuerte y no lo soltó. Los sollozos no paraban. El niño apenas podía hablar, solo balbuceaba entre lágrimas. «Papá, ¿de verdad volviste? ¿Te extrañé tanto?» Truong se arrodilló con las manos temblando y abrazó a su hijo. Sus brazos estaban delgados y curtidos por el sol, pero ese abrazo contenía un océano de amor. Le acarició el cabello suave con olor a sol, ese aroma que había extrañado con desesperación en tantas noches lejos de casa. La voz se le quebró. Habló con un tono ronco, cálido, lleno de emoción. «Perdóname, hijo. Papá ya está aquí». Eran pocas palabras, pero dentro de ellas cabían los años de ausencia, los remordimientos y todas las promesas que lo habían sostenido en su camino de regreso. Dui no lo soltaba. Se acurrucó en su pecho como un pajarito que encuentra su nido mojándole la camisa con lágrimas. Truong sonrió con los ojos húmedos. Sintió el calor de su hijo, escuchó su corazón latiendo con fuerza, un latido que se unía al suyo, como si ambos corazones se reconocieran de nuevo. En el porche, Tiaunu observaba en silencio. Se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le caían mientras sonreía. La escena frente a ella era sagrada. El esposo que había esperado el padre que Dui había llamado en sueños, ahora estaba ahí de verdad en los brazos de su hijo. Truong levantó al niño y se puso de pie. La luz del atardecer caía sobre sus hombros dibujando una imagen suave y hermosa, un padre que regresa a un niño que recupera el calor de su amor, y a lo lejos una madre con los ojos rojos pero llena de paz. Él miró hacia Tiaunu. Sus miradas se cruzaron, no hicieron falta palabras, solo comprensión. Ella asintió suavemente, los labios temblando como si dijera, ya está bien. Lo importante es que volviste. Truong dejó al niño en el suelo. Caminó hacia ella y tomó su mano. La mano de Tiaunu estaba cálida, un poco temblorosa, pero llena de perdón. No lo reprendió, no preguntó.
¿Por qué solo lo miró, asegurándose de que realmente estaba allí de vuelta? A su lado, Dewey seguía de pie con los ojos aún húmedos pero sonriendo. El niño tomó las manos de sus padres y dijo con una voz clara: «Papá, ya no te vayas. Sí, ahora nuestra casa tiene a papá». Truong se inclinó, besó su frente y respondió con voz ronca pero firme: «Lo prometo, me quedaré, para que cada mañana despiertes y me veas aquí con mamá en esta casa llena de luz». El cielo se tiñó de naranja, el viento trajo el olor del campo. Las flores de bugambilia caían suavemente sobre los hombros del padre y el hijo, testigos silenciosos de un reencuentro tardío pero completo. En ese momento todos los errores, la espera y la distancia desaparecieron. Solo quedaron las risas, los suspiros aliviados y los abrazos fuertes de una familia que después de tantas tormentas por fin volvía a estar junta. Tieu-nu caminaba despacio como si cada paso pisara los días que habían quedado atrás. El viento de la tarde movía su cabello trayendo consigo el aroma del campo y el canto de los grillos a lo lejos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de enojo ni de duda, sino del temblor de alguien que acaba de alcanzar el límite del perdón. Todo rencor, todo silencio, toda herida pasada se disolvía en ese instante cuando el hombre que amaba estaba ahí frente a ella, real, imperfecto pero sincero. Truong se volvió hacia ella. Su rostro bronceado mostraba las huellas del trabajo y del tiempo, pero sus ojos seguían siendo suaves y claros como aquella primera tarde en que se conocieron bajo el árbol de mango. Sonrió una sonrisa débil, pero llena de lo que no podía decir. Su mano áspera y endurecida se extendió hacia ella. Tieu-nu miró esa mano, la misma que había sostenido la suya en aquella boda sencilla, la misma que le había tocado el hombro en los momentos difíciles. Dudó un segundo, luego puso su mano en la de él. La piel de Truong estaba cálida, un poco temblorosa, pero firme. Entre los dos no hacían falta disculpas ni explicaciones, solo una verdad silenciosa: él había vuelto. Truong apretó su mano suavemente. Su voz era baja, lenta, pero cada palabra le tocaba el corazón. No solo quiero construir una casa, quiero reconstruir nuestra familia. Esa frase dejó a Tieu-nu sin aliento. Todas las emociones se desbordaron. Lloró, pero esas lágrimas ya no sabían a tristeza. Esta vez eran dulces como la lluvia después de una larga sequía. Lloraba y sonreía a la vez. Sonreía porque lo que había esperado por tanto tiempo por fin había llegado. Sonreía porque entendió que su paciencia y su fe no habían sido en vano. Truong la atrajo hacia su pecho. No dijo nada más. Solo la abrazó fuerte como si temiera que el mundo pudiera volver a arrebatársela. Su camisa se empapó de lágrimas, pero no las secó. Dejó que se quedaran ahí como si cada lágrima limpiara el pasado y abriera paso a un nuevo comienzo. En el porche, Dewey estaba sentado en el columpio de madera mirando a sus padres. Sus ojos brillaban y una sonrisa se dibujaba en su pequeño rostro. El viento movía el columpio que crujía suavemente como una canción tranquila de paz. El sol se escondía lentamente. Los últimos rayos doraban todo el porche, iluminando las flores de bugambilia en plena floración. Algunos pétalos cayeron sobre el cabello de Tieu-nu, sobre los hombros de Truong y sobre sus manos entrelazadas, testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Tieu-nu apoyó la cabeza en su hombro. Su voz tembló suave pero cálida. He esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras. Truong bajó la mirada y murmuró: «Desde hoy no volverás a esperar más». Una brisa sopló, haciendo que el pequeño cartel del porche se moviera suavemente. En él, las letras grabadas a mano brillaban bajo la luz del atardecer. La casa de papá, mamá y el hijo. Ambos miraron el cartel, luego se miraron entre sí. No dijeron nada, solo sonrieron en silencio. Sabían que aquella casa no estaba hecha solo de ladrillos y cemento, sino de amor, perdón y el regreso justo a tiempo. El cielo se tornaba violeta. El viento seguía soplando suave como una bendición del cielo y la tierra. Dentro de la casa se escuchaban las risas de Dewey, el canto de los pájaros sobre el techo.
y el suspiro de felicidad de dos personas que se habían vuelto a encontrar. Esa tarde, bajo el sol que se despedía, no solo se terminó una casa, también se reconstruyó una familia desde el principio. Esa noche la nueva casa se iluminó por primera vez. La luz amarilla y suave se filtraba por las ventanas, llenando cada rincón y reflejándose en las paredes recién pintadas que aún olían a pintura fresca. No era una casa grande, pero cada mueble, cada detalle, llevaba la huella de Truong, la mesa de madera que él mismo construyó, el marco que pintó la pequeña lámpara en el centro de la sala, la misma que había prometido encender en el primer día feliz. Las risas de Dewey resonaban por toda la habitación. El niño estaba sentado en el suelo abrazando al pequeño gato que el vecino le había regalado. Reía y gritaba: «Mamá, a él también le gusta nuestra casa». Aquella frase inocente hizo que los dos adultos sonrieran. Tiaunu servía la cena. El sonido de la cuchara golpeando la olla de arroz recién hecho se mezclaba con el aroma del grano caliente del nuevo mobiliario de madera y de las flores de bugambilia del porche. Ese aroma sencillo, rural, era para ellos el olor mismo de la felicidad. Truong estaba sentado apoyado contra la pared observando cada rincón como si quisiera grabarlo en la memoria. Todo lo que tenía frente a él, la casa, la lámpara, la risa del hijo, los pasos suaves de su esposa, eran las cosas con las que había soñado durante los años de soledad lejos de casa, y ahora estaban ahí tan cerca que bastaba con extender la mano para tocarlas. Inspiró profundamente. El olor del arroz, del humo de la cocina y de la madera tibia por el sol se unían en una melodía tranquila, una que solo entienden quienes han pasado por las tormentas. Recordó tantas noches en aquel cuarto de alquiler, soñando con este momento, el momento en que la casa que construyó con sus propias manos tendría luz y voces familiares dentro. Tiaunu colocó un plato de arroz frente a él. «Come, amor», dijo con una sonrisa tan cálida como la luz de la lámpara. Truong la miró largo rato. «¿Sabes?», murmuró. El día que mezclaba el cemento con las manos llenas de ampollas, solo pensaba si un día esta casa se enciende, todo el esfuerzo habrá valido la pena. Ella guardó silencio. La luz reflejaba en sus ojos brillando como agua. «Pues ya está encendida», respondió con voz temblorosa. «Y tú ya estás aquí». Los dos miraron a Dewey. El niño soplaba el arroz caliente y trataba de coger torpemente un trozo de huevo frito. Truong sonrió, le limpió una mejilla y susurró: «Mi hijo ya está tan grande». Dewey levantó la vista riendo. «Crecí para cuidar la casa contigo y con mamá». Los tres rieron. Sus risas sonaron claras como campanas en la noche. Desde el porche, el viento trajo el aroma de las flores que se colaron por la ventana y flotaron como pequeñas cartas que el aire dejaba en su puerta. Truong se levantó y salió al porche. Frente a él, el pequeño patio brillaba bajo la luz de la luna. A lo lejos, los arrozales permanecían en silencio acompañados solo por el canto de los insectos. Todo era paz. Levantó la vista al cielo lleno de estrellas y sonrió. «Ya tenemos casa», murmuró casi para sí mismo. «Un verdadero hogar». Tiaunu salió y se paró a su lado apoyando la cabeza en su hombro. Ambos se quedaron en silencio escuchando los sonidos de la vida dentro de la casa, la risa del niño, el hervor del arroz, el viento golpeando suavemente la puerta. Nada lujoso, nada ruidoso, solo los sonidos simples de la felicidad. Truong tomó la mano de su esposa y con la otra tocó el marco de madera donde aún se leía la frase que había grabado el primer día de construcción: «La casa de papá, mamá y el hijo». La luz de la luna cruzaba el marco e iluminaba las letras brillando como una promesa eterna. Una promesa de que, sin importar las tormentas que llegaran ellos, mantendrían esa luz encendida siempre juntos.